Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercard. Bienvenidos a este nuevo video para YouTube. La idea de este video es dar un entendimiento mayor de lo que tenemos ofrecido dentro del catálogo de cursos de Mastercard. En este caso, pues vamos a trabajar con análisis de estrés térmico, haciendo la comparación entre un análisis de estrés convencional con un análisis de estrés térmico, viendo las bondades que nos puede llegar a representar tener este tipo de análisis presentes dentro de nuestras plataformas de diseño para poder llegar a generar una situación en la cual pues podemos llegar a tener, por ejemplo, una carga de temperatura bastante amplia, un sobrecalentamiento de algún tipo de componente interno dentro de estos barrenos, que puede llegar a ser los valeros, que tengamos que posteriormente a una constante exposición a un régimen, perdón, de revoluciones muy amplio, pues se pueden llegar a sobrecalentar y ver cómo esas interacciones pueden llegar a generar una diferencia importante en el comportamiento de nuestros materiales y por supuesto de nuestros componentes a la hora de tomar decisiones de diseño. Ahora sí, para el primer ejercicio recuerden que pues lo ideal es que vean esta primera parte o las instrucciones de los ejercicios para poder realizarlos y posteriormente ver la solución en video. La idea es pues seguir aprendiendo y pues que toda la información que estemos desarrollando o dando en este momento pues se pueda llegar a quedar grabada, ¿no? Aquí lo que tenemos es un ensamble muy sencillo. Igual si quieren aprender a hacer este tipo de ensambles, pues ya lo saben hacer, pues no es tan complicado, ¿no? Incluso aquí pues tendríamos los pasos en este árbol de geometrías. Entonces, el estudio como tal, o lo que nos interesa, o el objetivo del estudio serían estos análisis y ver dónde se generarían esos esfuerzos mínimos o máximos, ¿no? Aquí, evidentemente, pues es importante ver situaciones en las que puede llegar a fallar para poder controlar o trabajar con esas cargas máximas o mínimas que podemos llegar a tener, ¿no? Vemos cómo la distribución de esfuerzos es bastante interesante. Y a pesar de que pues en la mayoría de los análisis de engranes el esfuerzo mayor se encontraría en los dientes, de hecho este engrane tiene un coeficiente bastante importante porque la mayoría de los engranes, la cantidad de dientes que se están tocando pues es alrededor de 2. Aquí vemos que prácticamente 3. Entonces, digo, eso es algo, es teoría de diseño de máquinas que pues, podríamos trabajar en un curso posterior. Aquí vemos, digo, es importante poder entender dónde se puede llegar a generar una singularidad. Si tuviéramos solamente un punto localizado específico en el cual el esfuerzo fuera, em, digamos, muy grande, podríamos asumir que en ese punto tendríamos una singularidad. Sin embargo, pues toda esta cara está marcada con ese color rojo. Incluso, pues vemos, ¿no? Como toda esta zona está con un esfuerzo bastante grande, ¿no? Incluso llama la atención que, digo, estamos hablando de un factor de seguridad. Entonces, por eso un valor más grande, pues significaría que el factor de seguridad pues es más grande y que el esfuerzo en en este punto pues es menor, ¿no? Si llegáramos a pedir el esfuerzo, veríamos la distribución más ad hoc a la situación, ¿no? Entonces, vamos a las instrucciones del ejercicio. Si yo ahora reviso los materiales, pues tendríamos que aplicar materiales de aluminio 6061 para variarle un poquito el aluminio genérico. Y obviamente tener en cuenta que si nosotros ya sabemos el material específico del cual va a estar manufacturado nuestra pieza, pues poderlo aplicar, ¿no? Ya con las prácticas y técnicas que vimos al principio. Tiene un momento aplicado en esta cara. Tenemos también una temperatura aplicada de 150 grados centígrados en esta parte interna. ¿Esto por qué puede llegar a generarse? Pues por lo menos, o por ejemplo, tendríamos algún tipo de fuente de calor, podría ser un valero que ya se haya calentado, que tenga pues mucho tiempo trabajando a una velocidad importante. Entonces igual el régimen de revoluciones nos podría llegar a afectar por ese lado y pues tener en cuenta esas situaciones críticas, ¿no? Entonces tendríamos un valero en ese punto con una temperatura de 150 grados centígrados. Tendríamos aquí también una temperatura aplicada a 150 grados centígrados. Eh, Convección en todas las caras. Eso puede llegar a ser un poquito difícil de aplicar, pero vamos a ver cómo se soluciona. Difícil de aplicar porque pues al seleccionar todas las caras, pues tal vez Fusion puede llegar a trabarse un poquito, pero bueno, eso es común. Aquí tendríamos
restricción estructural, en este caso de que esté fija en esta cara, y con eso pues podríamos visualizar. Aquí está, por ejemplo, el error que les había platicado. Realmente aquí los contactos ya están generados, incluso el estudio ya se realizó. Sin embargo, pues no está, o nos marca que no está bien trabajado. Sin embargo, nosotros ya sabemos cómo, pues al momento de que nosotros le agregamos convección a todo, pues vemos que esto ya está conduciendo calor. Entonces aquí, digo, es una manera de saberlo sin tener que depender de este tipo de ayudas. Vemos también, en este caso del el análisis de grados de libertad, en el caso del estructural, si trabaja bien, estaría completamente definido, a diferencia de algunos ejercicios en granes que probablemente nos ponga como potencialmente fijado, en este caso pues lo trabaja bien. Entonces, pues ahora sí es cuestión de que se pongan a hacer la solución y posteriormente ver el resultado que vamos a trabajar. En este momento, pues vamos a poder empezar a generar la solución con el mismo ejercicio o el mismo, ¿cómo se llama? El mismo archivo que se envió. Entonces mandamos a simulación. ¿Qué tipo de simulación? Pues sería una simulación de thermal stress. Generamos el estudio, nos vamos a simplificar. Vemos que esta parte pues no estaba localizada dentro de nuestro estudio, entonces la vamos a remover. Finalizamos Simplify, checamos los materiales del estudio, en este caso ambos materiales queremos que sean de aluminio 6061, buscamos el aluminio 6061 en ambos y se aplica constantemente, ¿no? Al aplicarlo vemos que genera una apariencia distinta y pues continuamos, ¿no? De izquierda a derecha, que es lo más fácil, vemos que la restricción estructural está aplicada en esta cara y si tenemos duda, pues podemos en su caso pues regresar al video o en mi caso pues veo aquí que está aplicada en esta cara. Ya se genera la carga estructural, en este caso de carga. Posteriormente continuamos con las cargas estructurales. Vemos que es un esfuerzo con un valor, que igual puedo regresar aquí, de 10 newtons metro en esta cara. Entonces vamos a aplicar una carga estructural en esta cara, que sea tangente, 10 newtons metro. Le decimos que sí. Posteriormente, pues tenemos cargas térmicas. Ya platicamos qué son cada uno de estos tipos de carga. Vamos a generar una temperatura aplicada en alguna localización específica. En este caso serían estas dos de 150 grados centígrados. En el ejercicio que les mostré, pues estaba aplicada de manera independiente, sin embargo, pues no hace diferencia que lo apliquemos al mismo tiempo. Incluso puede llegar a simplificar bastante el modelo. Posteriormente, pues vamos a generar convección con el coeficiente que habíamos platicado de aluminio-aire. Convection. Y vamos a pedirle que seleccione todas las caras de este componente y de este componente. El coeficiente es de 20 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y pues con eso quedaría resuelto. Vemos que en la vista de grados de libertad todavía no está completo. ¿Por qué? Porque no hemos generado los contactos. Aquí lo que podríamos hacer es generar los contactos y posteriormente mandar a resolver. Vemos incluso que ya nos prendió el pre-check, el que todo está listo para resolver. Vemos aquí y bueno, el error que les haya platicado. En este caso pues no hay nada que arreglar en los settings, pero pues podemos ver que como en el ejercicio de solamente un estudio térmico, pues podemos cambiar una temperatura eh, de ambiente de 20 grados centígrados a otro valor. Podríamos eliminar estos rigid body modes, pero es algo relativamente complicado. Posteriormente lo podemos llegar a revisar. Igual podríamos tener los controles de mallas que habíamos visto y pues el refinamiento de malla adaptativo que se puede llegar a aplicar en esta parte. Entonces en este caso lo vamos a dejar como está. Mandamos a resolver de manera local y nos vemos después de la solución. Una vez resuelto, pues nos damos cuenta que es un ejercicio bastante más sencillo de resolver que el pasado, entonces no hubo mayor problema. Aquí también podría ser un buen ejercicio o un buen ejemplo hacer la comparación del estudio. Entonces vamos a ver qué posibilidades hay de clonarlo y después modificarlo a un estudio de estrés estático. Nos vamos a simplificar. Clonamos el Simulation Model. Le vamos a pedir que sí, que clone el estudio. Y vamos a ver qué pasa en el caso de que tengamos la curiosidad
de cambiar un estudio en el cual ya tenemos cargas térmicas aplicadas a un estudio estático. Nos va a decir que sí y nos va a pedir que todas las cargas térmicas se remuevan. Entonces le decimos que sí. Visualizamos que tenemos el momento de 10 newtons metro y tenemos esta parte completamente fijada. Mandamos a resolver. Pero como es un estudio bastante más sencillo en comparación, no debería tardar tanto. Vamos a tratar de evitar hacer cortes en este momento. Eh, Obviamente recordándole que cualquier duda, pues podemos platicarla por medio de Slack. La idea pues es que todos saquemos nuestras dudas y posteriormente, o más bien probablemente de la duda de alguien más, pues podamos resolver las nuestras o incluso llegar a enriquecer nuestro conocimiento a través de, pues por ejemplo, puede haber que algún cuestionamiento de una persona en específico, pues no sea el mismo que otra persona. Entonces, ahí pues podría haber esta ayuda o esta interacción que pueda llegar a generar como un contenido de conocimiento bastante más amplio. Vemos aquí que es bastante interesante que el factor de seguridad es mayor a 15 en toda la pieza, lo cual nos lleva a entender la importancia del análisis de estrés térmico. ¿Por qué? Porque probablemente si llega a calentar nuestra pieza, las propiedades físicas del material se van a llegar a modificar, lo cual va a generar una debilidad estructural en las zonas en las cuales haya una mayor cantidad de temperatura, como lo vimos en el ejercicio pasado. Entonces aquí vemos como solamente sin las temperaturas aplicadas, pues tenemos un factor de seguridad mínimo de 15 y un estrés máximo de 0.4 megapascales. Si nosotros nos vamos a la solución del otro estudio, lo prendemos, en este caso sería revisar los resultados, vemos como el estrés máximo es de 434 megapascales. Ya es un poco más del factor de seguridad, más bien es bastante más que el factor de seguridad máximo de lo que sería el aluminio. Evidentemente podríamos trabajar con otros materiales, los cuales puedan tener, por ejemplo, una conductividad mayor que permita una distribución más homogénea de la temperatura y que pues la localización de los esfuerzos concentrados pues no sea tan grande. La idea aquí podría ser, no sé, trabajar con un material. Podríamos probar con diferentes situaciones, tal vez un material que conduzca mejor y que a su vez tenga un esfuerzo de excedencia mayor, evitando ambas situaciones, ¿no? Todo esto dado o dependiendo de la aplicación en la cual estemos trabajando y sobre todo, o más bien, también ha ayudado con pues esta posibilidad económica de, dependiendo el objetivo que estemos trabajando, pues ver esta comparación entre qué nos resulta más útil, si bajar la temperatura máxima a la cual puede estar operando nuestro componente o en su defecto modificar el material, probablemente encareciendo un poco el componente y revisando pues cuál es la mejor decisión que podamos tomar. Esto ayudado de bases de datos de materiales, perdón, que pues nos pueden acercar a tomar una mejor decisión de diseño para nuestro componente en particular. Pues bueno, eso sería el fin del quinto capítulo del curso de simulación. La idea del siguiente capítulo es trabajar, dos estudios bastante interesantes. Uno de ellos seríamos de los primeros cursos en los cuales tengamos ese tipo de simulaciones en Fusion. Se va a trabajar con un estudio de inyección de plásticos, entonces pues esperemos